Bueno, continuando con lo que es indicador de capacidad no paramétrico, vamos a desarrollar otra propuesta. Esta propuesta es la propuesta de Chen y Per. Observen que es el mismo concepto de capacidad para el caso univariado paramétrico. Es una razón de la diferencia de las especificaciones sobre una variabilidad. Esa variabilidad está definida como una diferencia de percentiles. Hay un percentil superior, 99,865, y hay un percentil inferior, 0.135. ¿Por qué estos valores? Porque si ustedes se dan cuenta, si hacen la diferencia de 99,865 y 0.135, genera la confiabilidad del 99,73%. Confiabilidad que saben ustedes concierne a lo que se pretende en las herramientas de control estadístico de calidad. Este indicador es el potencial. CN, el N mayúscula implica no paramétrico. CNP, que es el correspondiente a CP en el caso paramétrico. Y habrá un CNPK, que es el índice de desplazamiento, localización o centramiento o real, en donde se evalúa el mínimo entre el CNPU, que observen, se tiene como límite de especificación superior menos la mediana. No sería el promedio, sino la mediana. Y obviamente la desviación. ¿Por qué divido entre 2? Porque recuerden que aquí es 3 sigma para el caso paramétrico. En la parte superior sería 6 sigma. Y aquí sería 3 sigma. El CNPL, la mediana, menos el límite de especificación inferior. Este es el concepto de lo que es el índice de capacidad Chen y Per. Pero para hallar estos percentiles, procedimiento. Recuerden que un percentil, ¿qué implica para poder desarrollarlo o hallarlo o ubicarlo? Hay que organizar la información, ordenarla de menor a mayor o mayor a menor. Y una vez ordenado, ubicar dónde se encuentran los percentiles. ¿Cómo se ubican los percentiles? La ubicación de los percentiles, por ejemplo, el percentil inferior, se determina mediante esta formulación. 99,865 por n más 0.135 entre 100. El percentil superior, R2, 0.135n más 99,865 entre 100 y la mediana, el percentil central, R3, n más 1 sobre 2. Observen que está la muestra, ¿no?, que se toma n en cualquiera de estas ubicaciones. Estas son las fórmulas que te permiten encontrar la ubicación donde está el percentil, la ubicación. Más no se calcula el percentil, sino la ubicación donde se encuentra el percentil. Ahora, el percentil, ahora sí vamos a hablar de cómo se calcula el percentil. Una vez encontrada la ubicación, el percentil superior está definido mediante la variable que está en esta ubicación, más tomamos este término, que también obviamente observen que está relacionado con la fórmula anterior, y por otro lado, una diferencia entre la variable que está ubicada un lugar posterior al lugar donde se encuentra la ubicación escogida para este percentil, menos nuevamente la variable de la ubicación R1. Lo propio en el percentil inferior. Nuevamente se toma la variable donde está ubicada en R2, esta misma variable en la que se encuentra aquí. Se toma una variable, una observación posterior a esta, por eso en el subíndice aparece R2 más 1,
igual que en la parte superior R1 más 1. Y el término que multiplica esta diferencia. Veamos un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, también es claro cómo se determina la mediana. La mediana está definido basado en esta propuesta de Cheniper, en donde hay que localizar un lugar R3, la observación donde está ubicado R3, que es la misma que ustedes observan aquí, el mismo valor, un valor posterior a ese valor donde está R3, por eso el subíndice aparece R3 más 1. Esta diferencia se multiplica por este término. Veamos un ejemplo. Aquí en la tabla se habla una información de una temperatura, la temperatura de secado de un material utilizado para la fabricación de baterías de automóvil. Los datos están previamente ordenados, ¿no? De menor a mayor. Hay 32 datos, o sea, N, el tamaño de la muestra, son 32. De menor a mayor. Primero, vamos a la ubicación de dónde están o dónde se encuentran las observaciones. No el percentil, la ubicación, vamos a calcularla. Entonces, la ubicación superior, 99.86.5, hay 32 datos, más .135 entre 100, eso da 31.889. Uno toma ese el entero, 31. El procedimiento dice, tome el entero. ¿Qué quedó? Quedó este valor, .889. ¿Y por qué lo estoy recalcando? Porque este valor nos va a permitir posteriormente simplificar la fórmula. Ahora, la ubicación en dónde debe estar la variable del percentil inferior. Nuevamente, obviamente siguiendo la fórmula, ¿no? .135 por 32, recuerden que hay 32 datos, más 99.86.5 entre 100, eso da 1.04185, se toma el entero que es 1, y nos queda .04185 que no se tomaron. Y en el caso de la mediana, 32 más 1 entre 2, eso da 16.5, el valor entero es 16, que es donde está la ubicación, no se tomó .5. Las décimas que no se tomaron, tanto en R1 como R2 como R3. Las ubicaciones son 31, 1 y 16. Veamos ahora cómo se calcula ese percentil. El percentil superior dice, tome la observación de R1, o sea, donde está ubicado 31. Ese es 271.8113. Veamos. Lugar 31, ¿no? Aquí está el lugar 31. 278.813. 278.813, que es el mismo que se repite aquí. 278.13. Después dice, tome una variable posterior a ese valor, a 278.813. ¿Cuál es la posterior? 280.89. Esa es la que se va a ubicar aquí, que es 280.89. Y este término que estoy señalando es el que dejamos de tomar aquí. .889. Entonces, el percentil superior sería 278.813 más .889 que multiplica a la diferencia de 280.89 menos 278.813. Y esto es igual, este es el percentil, 282.736. Vean, un procedimiento que no es difícil. Y ese mismo procedimiento lo realizamos con todo y cada uno de los. Por ejemplo, R2, para hallar el percentil inferior, necesita R2, valor entero 1, o sea, la primera observación. Está la primera observación, y la primera observación es 266.597.
Entonces 266.59.97 es la primera, que es la misma que está ubicada aquí, la vamos a ubicar acá. Y después tome una observación posterior, R2 más 1. ¿Cuál es la observación posterior? 266.709. 266.709. Que multiplica todo este término. Y todo este término es 0.04185. Y ya tenemos el percentil inferior, que es 266.517 más 0.04185, que multiplica la diferencia entre 266.709 y 266.597. Eso da 266.601. Ya tenemos el percentil superior y el percentil inferior. Ahora, en otras palabras, ya se puede calcular el índice de capacidad, porque se necesitaban esos dos percentiles. Ahora, la mediana, ¿para qué nos permite hallar? La mediana nos permite hallar es el índice de capacidad de localización o centramiento. Y la mediana tiene el mismo procedimiento, ¿no? Tome R3, que es 16, ustedes van y ubican el lugar 16, que es 268.417, lugar 16, que se repite aquí nuevamente, aquí está, 268.417. Después dice, tome la observación posterior a esa, posterior que la 17, 268.43.1, 268.43.1, y multiplique por este término. Y este término, recuerden, que es en este caso, 0.5. Entonces sería 0.5 por la diferencia de 268.43.1 y 268.417, y sumado a 268.41.7. Eso da 268.42.4 como mediana. Como ya se tiene todo, ya vamos a calcular los indicadores de capacidad no paramétricos de Chen-Per. Entonces, aplicando las formulaciones, nos quedaría que el índice de capacidad Chen-Per potencial, ¿no? Índice potencial es 280 menos 250, que es la diferencia de las especificaciones. Este es el percentil superior y este es el percentil inferior. Eso nos da un valor de 1,8593, que es un indicador muy bueno, que implica que este proceso cumple con las especificaciones de diseño. Y veamos, a pesar de que cumple, hacia dónde está desplazado. Porque puede haber cumplimiento y queremos saber hacia dónde está desplazado para poder tomar correcciones para hacer centrado el proceso, ¿no? Tener un proceso o una variable centrada en este caso. Entonces, calculamos el CNPK-U y el CNPK, el CNPU y el CNPL. Como ya tenemos las especificaciones, aquí entra la mediana. Esta es la mediana. Observen, esta es la mediana. La mediana. Y aquí sería el límite de especificación superior y este sería el límite de especificación inferior. La mediana, que obviamente lo calculamos en el R3, perdón. En R3 calculamos la mediana, que es la que estamos utilizando en este momento. Ya calculado la mediana, y como ya se tiene los percentiles superior e inferior que se replican en el lado del cociente, en el lado inferior, en el denominador del cociente, entonces ya tenemos que el CNPK es un valor que está, o debemos ubicar entre 371.8 y 139.7. El mínimo de ellos es 139.7. Es decir, que está desplazado hacia el límite de especificación inferior. Eso no implica que, obviamente, a pesar de que cumple, hay desplazamiento, ¿no? Puede que no puedo hacer una curva normal porque obviamente se trata de una variable que el supuesto de normalidad no cumple, pero supongamos que está así. Es un comportamiento en donde está desplazado más hacia el límite de especificación inferior que el límite de especificación superior. Cumple porque no hay producto no conforme. ¿Sí? Hay cumplimiento porque no existe producto no conforme. Todo el proceso está dentro
de las especificaciones, pero estás desplazado hacia el límite de especificación inferior. Entonces lo que aquí se sugiere es que el ingeniero obviamente haga las correcciones para que sea centrado el proceso, ¿no? Centrar el proceso obviamente implica beneficios en el sentido de que cualquier perturbación que pueda ocurrir en ese proceso, no hay riesgo de producto no conforme. Y por último, está la propuesta de Wu, que es una propuesta muy interesante. ¿Qué propone Wu? Él toma la distribución de la información y la divide en dos partes. Y esa parte, ¿cómo la divide? Con el promedio. Toma el promedio que ustedes ya conocen definidos y separa la información que está por debajo del promedio y lo que está por encima del promedio. Recuerden que como se trata de un método no paramétrico, implica un ordenamiento. Entonces, una vez ordenados los datos de menor a mayor, ustedes calculan el promedio, separan la información, unas que están por debajo del promedio, otras que están por encima del promedio. Lo que están por debajo del promedio le calcula su desviación estándar, S1, y lo que están por encima del promedio, S2. Y este es el indicador de capacidad. El numerador, la diferencia de los límites de especificaciones, en el denominador, 3 veces la suma de las desviaciones. Y hay un CPK, que es el mínimo entre el CPU y el CPL, tal y como el tradicional lo exige. Aquí está el promedio que es aplicado, recuerdo, para poder separar la información. Como se trata del índice de capacidad para el límite de especificación superior, la desviación es S2, que es la misma que ustedes ven aquí. Y cuando es CPL, la desviación es S1, que es la que ustedes ubican aquí. Este es el indicador de capacidad de Wu. Veamos un ejercicio de aplicación de este indicador de capacidad. El problema, el caso de estudio, es el peso molecular, el peso, perdón, de un producto en gramos en una compañía farmacéutica. Hay 72 datos, 72, pero ordenados, ¿no? Ordenados de menor a mayor. Se toma el promedio. El promedio es, si no estoy mal, 111.33. Este es el promedio calculado, 111.33. El X trazo, 111.33. Ese es el promedio. Tomas tú este promedio y separas la información, lo que estén por debajo de 111.33 y lo que estén por encima de 111.33. Aquí hay 37 datos que están por debajo de 111.33. Esos 37 datos generaron una desviación S1 de 3.029. Como hay 72 datos, el resto de la información, es decir, 35 de ellos, son los que están por encima de este promedio, de 111.33. Y eso da una desviación de 2.922. 35 datos con una desviación de 2.922. Ya teniendo esa información, procedemos a hallar el índice de capacidad. El índice de capacidad de Wu implica la diferencia de las especificaciones, que obviamente aquí se resalta cuál es la especificación. 108 más o menos 4, o sea, al 108 le sumas 4, que sería 112, y al 108 le restas 4, que sería 104. Límite de especificación superior, 112, límite de especificación inferior, 104. Aquí está el promedio, como ya les había comentado, se recalca S1 y S2. Y hay un valor objetivo, que es 110. Que lo vamos a aplicar para una propuesta modificada de Wu. Calculamos el índice de capacidad, es un índice de capacidad de 0.448, ya se tiene, obviamente, como ya saben, las desviaciones. Implica que hay producto no conforme en este proceso. Ahora, la mayor parte del producto no conforme, ¿hacia dónde está desplazado? Veamos el CPK. Se toma el mínimo entre CPU y el CPL,
se toma el límite de especificación superior, se le resta X trazo, y se divide entre 3 veces S2. ¿Por qué S2? Porque se trata del límite, los datos que están hacia el límite de especificación superior, obviamente, hacia la derecha del promedio, 2.922. Y CPL, nuevamente tomamos el promedio, menos el límite de especificación inferior, sobre 3 veces la desviación que está por debajo, o se encuentra por debajo del promedio, que es 111.33, en este caso 3029 la desviación. Calculamos el CPK, y el valor nos arroja 0.076 para el CPU, 0.076 para el CPU y 0.807 para el CPL. Como el menor es CPU, 0.076, lo que implica entonces que el producto no conforme está por encima, o la fracción de no conforme está por encima del límite de especificación superior. O sea, es un proceso que no cumple, que no es capaz, porque el valor del índice de capacidad potencial no paramétrico es 0.448 y está desplazado hacia el límite de especificación superior, porque el CPK obtenido, 0.076, obviamente lo obtuvo el CPU. El mínimo valor lo obtuvo el CPU. Ahora, cuando se trata de valor objetivo, porque el problema nos arrojó un valor objetivo, como ustedes observan, implicaría entonces que la propuesta de Wu debe presentar este valor objetivo, y esa modificación se hizo mediante esta formulación. Ahora, el índice de capacidad potencial con valor objetivo tiene un mínimo. Antes no. Antes el índice de capacidad potencial, observen, no trabaja con mínimo. Ahora se trabaja con mínimo, que es el mínimo entre el CPMU, este sería el CPMU, y el CPML. Límite de especificación superior menos el valor objetivo sobre 3 veces la desviación de valor objetivo. Observen que aparece la palabra desviación de valor objetivo. Tanto para el lado de la información superior por encima del promedio como lo que están por debajo del promedio. Ese es el CPM con valor objetivo. El CPMK, que es el desplazamiento, también tiene la fórmula, ¿no? CPMU, CPML, y obviamente aquí ya no entra el valor objetivo, sino el promedio. Y se calcula hacia dónde está el desplazado del proceso. Obviamente trabajando con la desviación de valor objetivo, que vamos a resaltar en la siguiente presentación, esa desviación con valor objetivo, cómo se obtiene. Aquí están, cómo se obtienen las desviaciones de valor objetivo, tanto para la información que está por debajo del promedio, o lo que están por encima del promedio. Lo que están, la observación que está por debajo del promedio, recuerden que es 2 veces la muestra son 37 datos, 2 por 37 menos 1 sobre 2n1, y esta es la varianza, que sería la desviación elevada al cuadrado, de los datos que están por debajo del promedio. Recuerden que los datos, o sea, S1, lo que están por debajo del promedio, es 3.029. Esa es la desviación. Si tú elevas al cuadrado, te da la varianza de 9.174. Más el promedio menos el valor objetivo, tal y como nos presenta la fórmula elevada al cuadrado. Esto da la varianza del valor objetivo por debajo del promedio, T1, varianza T1, 10.819, y obviamente obteniendo la raíz de esa varianza, 3.28, que es el resultado, que es el que vamos a utilizar en el indicador de capacidad. Por otro lado, en cuanto a la información que está por encima del promedio X trazo, recuerden que es S2, 2.992 elevado al cuadrado, es 8.538 la varianza. Recuerden que hay 35 datos que están por encima del promedio muestral. O sea, eso implica que N2 es 35.
la diferencia, el promedio menos el valor objetivo elevado al cuadrado, tal y como hicimos con el caso de la información que estaba por encima del promedio. Eso nos da una varianza de T2 de 9.42 y tomamos la raíz de ese 9.42, que es 3066, y obtenemos la desviación del valor objetivo hacia el límite superior. Ya tenemos toda la información de S2, S1, y vamos a empezar a reemplazar. Aquí está el valor de S2 y ST1. Queda como mínimo 0.217, que corresponde a CPMU, lo que implica que el proceso no cumple, porque recuerden que este es el potencial, no cumple con las especificaciones. ¿Hacia dónde está desplazado? Es el siguiente indicador. El siguiente indicador me da, obviamente, analizará hacia dónde está desplazado el proceso. CPMU o CPML. Aplicamos, recuerden que aquí sí se toma el promedio, no valor objetivo, aquí es el valor objetivo, aquí es el valor de T para calcular el CPM, valor de T, este es T, pero aquí es el promedio, el X trazo. El CPMU, .073, el CPML .74. Lo que implica que el proceso no cumple, porque tenemos un valor de 0.217, y está desplazado hacia el límite de especificación superior, lo que se deduce que la mayor parte del producto no conforme está por encima del límite de especificación superior. Es decir, que el proceso, más o menos, debe tener este comportamiento. Aquí está la especificación inferior. Aquí está la especificación superior. Y como el CPM es 0.216, entonces obviamente no voy a realizar una curva normal porque se trata de un proceso no paramétrico, pero puede ser que el proceso tenga esta situación. Está desplazado hacia el límite de especificación superior la mayor parte del producto, o una gran parte del producto, no la mayor parte, una gran parte del producto está desplazado hacia el límite de especificación superior. Una gran parte y por debajo del 50%, porque recuerden que bajo los lineamientos de indicador de capacidad, si esto hubiese sido cero, un valor de cero, uno dijera, el 50% del producto aproximadamente es producto no conforme por encima del límite de especificación superior. Y peor aún, si este valor hubiese sido negativo, ustedes ya saben y conocen que ya deben decir que más del 50% es producto no conforme por encima del límite de especificación superior. El solo hecho de que sea negativo alguno de los CPK. Esto es indicador de capacidad no paramétrico, es decir, el supuesto de normalidad no se cumple. Aquí veamos, para finalizar, un ejemplo. Se trata de la viscosidad de un polímero que se mide en horas y se toma una información. Lo primero, sigue una distribución normal la viscosidad, y lo segundo, aplique el criterio de Luceño con estas especificaciones. Aquí está una prueba, ustedes vieron en estadística 2, posiblemente, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esa prueba también lo tienen en los software, tanto en R como en StackGraph. Pero para recordarles, ¿no? ¿Ustedes qué tienen que hacer para la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Ordenar los datos. Hay 7 datos. Ustedes ordenan los datos de menor a mayor. Obviamente aquí no está ordenado, aquí lo tienen que ordenar. Después calculan algo que se llama frecuencia relativa, para recordarles cómo se calcula la frecuencia relativa.
como tienen 7 datos, entonces usted dice, la primera frecuencia es 1 sobre 7. Es una frecuencia en orden, ¿no? 1 sobre 7, 2 sobre 7, 3 sobre 7. Al final, 7 sobre 7. Por ello da 1. El siguiente paso es hallar el valor de z, asumiendo que sigue una distribución normal. Miren que estamos asumiendo que sigue una distribución normal. Pero para tú estandarizar en z una observación, 2785, para poder estandarizarla necesita mu y sigma. O sea, necesita restar mu y dividirlo entre sigma. Entonces, ¿qué se hace? Como no se tiene mu y sigma, se hace una estimación con el promedio muestral. Es decir, se toman los datos de la muestra, los 7 datos, y se calcula un promedio. Ese promedio en este ejercicio es 2928.7. Y esos mismos datos se le calcula la desviación. Y la desviación, 110.4395. Esas son las estimaciones de mu y de sigma de esa muestra que se tomó. Entonces se estandariza cada dato, ya teniendo un promedio X trazo, porque este es el X trazo de esos, y ya teniendo la desviación S, se estandariza cada uno de estos datos. Y este es el valor de Z. Por ejemplo, para el primero, el valor de Z es 1.30129. ¿Y qué medida de probabilidad arrojó? Menos 1.30.0968, que sería la siguiente columna. Este FT es la medida de probabilidad teórica, basado en el supuesto de normalidad que lo está representando la variable Z. Y así se va a hacer con todo, ¿no? Al 283.8, que es la segunda observación, nuevamente se resta el X trazo y se divide entre la desviación, se obtiene el valor de Z, que en este caso es menos 0.82139, y ese valor de Z en la tabla de la distribución normal estándar se le ubica su medida de probabilidad, que es 0.2057. Y así sucesivamente hasta el último de los datos. Todo esto se realiza para la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Pero la prueba no termina cuando tú obtienes la medida de probabilidad teórica, que es FT. La prueba termina es cuando obtienes los valores de los estadísticos, D más y D menos, y se compara con uno de la tabla, un estadístico de Kolmogorov o un percentil de la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Pero recordemos cómo se determina ese D más y este D menos. Simplemente ustedes van a hacer esta resta. Este dato de la frecuencia teórica, la frecuencia relativa, que es con respecto a la cantidad de datos, y le restas la frecuencia teórica, la que estás asumiendo en normalidad. Eso te da el DN más, perdón. El DN más. Esa resta. Así se hace con el siguiente dato. Tú restas y se obtiene. Y así sucesivamente. Ya obtienes el DN más. Ahora, ¿cómo se obtiene el DN menos? Ustedes van a hacer lo siguiente. Este valor se va a restar a este. Y este primero a uno teórico que es 0. Por ello, ustedes ven que es el mismo valor. Y punto 1428 se resta punto 2057. Y el siguiente, ¿no? Punto 2857 aquí ya se resta no a este valor, sino a punto 32 para obtener el DN menos. Y este valor se resta a este valor para obtener 0.092. Uno por uno, de esta manera. Al final, ¿qué van a hacer, ingenieros? De estos dos columnas van a observar cuál de esos DN más y DN es el mayor de todos. ¿Y cuál es el mayor de todos? Punto 2352. Ese es el estadístico de prueba. Ese es el que van a comparar con el de la tabla. Entonces,
el estadístico, como yo le dije, punto 23 y 28, y el de la tabla, punto 30. Y si alguien pregunta, ¿y el de la tabla cómo se obtiene? Hay un alfa, que es 0.05 por defecto, y este valor 7, que ya sabemos de dónde sale, que son 7 datos. Ese es el valor de n. Este es el valor de alfa. Entonces, ya teniendo alfa, ya teniendo el valor de n, se ubica en la tabla. Y obviamente una tabla, que es la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Esa tabla de Kolmogorov-Smirnov lo van a conseguir en los libros, ¿no? Tabla de Kolmogorov-Smirnov, y ubican en algún libro de esa tabla para este, y le va a dar, y le va a arrojar punto 3. Entonces, comparan punto 2352 con punto 3. Como saben que el estadístico de prueba es menor que el valor crítico encontrado en la tabla, punto 30, cuando sea menor, no se rechaza el supuesto de normalidad. Es decir, los datos siguen una distribución normal, o se pueden asumir una distribución normal. Esto en cuanto a la información de los datos. Pero vamos a asumir, recuerda que estamos en una prueba no paramétrica. La prueba ha salido que los datos siguen una distribución normal, pero vamos a asumir que no es una distribución normal. Por eso le piden primero si la viscosidad sigue una distribución normal. Sí, sigue una distribución normal. Pero vamos a asumir que en este momento que no hay una distribución normal para poder evaluar el índice de capacidad no parámetro del luceño. Porque bajo esas condiciones tendríamos que tomar el índice de capacidad tradicional, el tradicional basado en el supuesto de normalidad, pero vamos a asumir por un momento que, que el supuesto no se cumple, por lo tanto vamos a aplicar el índice de capacidad no paramétrico de luceño. Ya hay unos datos con luceño, no es el modelo lineal o cuadrático que teníamos de la tensión superficial, ahora son datos. Entonces, ¿qué se hace con datos? Con los datos. Primero se calcula el valor T, que se toman las especificaciones, se divide entre 2, ese valor T, 2925. Y vamos a hallar el valor absoluto de X menos T. Tienes X, como ya tienes el valor T, sale de las especificaciones, a cada X le restas el T y tomas el valor absoluto de esa información. Estos son los valores absolutos, sumas, una vez sumado, divides entre la cantidad de datos, que son 7, y obtienes el C trazo, 94.28. Y ustedes saben que el índice de capacidad de luceño, una de las fórmulas es: tome el límite de especificación superior, reste el inferior, 3070 menos 2780, y divida entre 6 raíz de pi sobre 2 por C trazo. Y ese C trazo, recuerde que salió de esta sumatoria, 94.28. ¿Cómo da como resultado? 3.9771, que es un indicador muy bueno, excelente. Ello implica que este proceso cumple a cabalidad las especificaciones. Esta es la propuesta de luceño con información establecida. ¿Alguna pregunta, por favor? He aquí la última temática de esta unidad, concerniente a la parte univariante, tanto de... Recuerda que desarrollamos cartas de control univariado, Schuhart, CUSU, Neuma, índice de capacidad paramétrico, CP, CPK, CPM, índice de capacidad no paramétrico, que es lo que desarrollamos en el día de hoy. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no supe explicar bien?